Hoy vamos a hablar de una película, pero que tiene varias versiones, y un cambio sustancial en esta película y en esa nueva versión. Me voy a adelantar. Primero, soy José Luis Martín, enseguida voy a hablar con Manu Díaz, y vas a escuchar esa conversación con Manu Díaz, pero la película de la que te vamos a hablar en el día de hoy es Cyrano. Conocerás alguna versión, pero también existe otra versión que está empezando a darse a conocer y también vamos a profundizar en esta nueva versión. Pero no voy a desvelar más detalles, que sea Manu Díaz quien se encargue de contarnos la historia de Cyrano de Bergerac. Y Quevedo habría dicho, érase un hombre a una nariz pegado, pero yo voy a decir, érase un hombre a un podcast pegado, y ese es Manu Díaz, que está al otro lado. Manu, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues encantado de estar una vez más por aquí. Y bueno, muy bien traída la cita, muy bien Sí. traída. Sí, lo que pasa es que, claro, para un Cyrano sí está bien. Para un Cyrano de Bergerac, lo de la nariz está bien, pero para otro Cyrano a lo mejor tendríamos que hablar de otra característica diferente, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar en concreto de Cyrano de Bergerac, que es el tema del podcast en el día de hoy, Manu. Y bueno, ¿por dónde quieres empezar? ¿Por el uno o por el 2? Bueno, yo creo que básicamente empezar Ujú, marcando que hay dos Ciranos. Eh, Está el Cirano real, el Cirano de Bergerac real, ujú. eh, bueno, se llamaba Hercule Savinien de Cirano, que después él se puso digamos, el seudónimo de Cyrano de Bergerac, y que fue una persona que existió. Nació en 1619 y murió en 1655. Y tal y como un poco conocemos de la figura de Cyrano, efectivamente fue soldado francés y también fue poeta, filósofo. eh, Fue una figura en su momento bastante destacada, pero también bastante peculiar. Venía de una familia bien, además bueno, con una muy buena educación, un intelectual, pero que después fue entrando también un poco por la línea libertina, y su esposo se convirtió en un elemento bastante, eh, digamos, chocante dentro Ujú. de la sociedad de la época, una figura eh, irreverente con respecto a la sociedad en la que vivía, a pesar de ser él mismo un representante de esa misma sociedad, no solo por la sociedad a la que venía, sino por su posición de soldado, además, un soldado eh, con alto rango dentro del ejército. Eh, Ese es un Cyrano. Ujú. Y de él, pues por ejemplo, muchos, si vamos a cualquier librería, seguramente encontraremos dentro de, digamos, la zona de clásicos, encontraremos algunas de sus obras porque se siguen publicando a día de hoy, especialmente, digamos, sus historias en torno a la luna. Él se volvió una especie de utópico también y hablaba pues la sociedad ideal que podía haber en la Luna. Y eso es una de las, digamos, de los textos literarios de Cyrano se han mantenido hasta hoy en día, que como digo, pues se siguen publicando eh, dentro pues, las líneas de literatura clásica. Y después hay otro Cyrano de Bergerac, eh, que es el Cyrano de ficción, Ujú. que es el Cyrano creado eh, para una obra de teatro que escribió Edmond Rostand, en la obra de teatro, si no me equivoco, es de 1897, que se basa, o sea, Rostand lo que hizo fue que cogió elementos de la vida de Cyrano de Bergerac, lo ficcionalizó y creó un personaje eh, que bebía algunas cosas del personaje real, pero que en otras era totalmente ficticio.
Una y la más representativa, la nariz. Sí, Hercule Sabinien de Cyrano tenía una nariz prominente. Eso lo Mm. podemos ver en los retratos que han llegado hasta nosotros. Eh, pero no hay constancia de que eso supusiera un complejo para él. Rostand fue el que cogió y utilizó la nariz de Cyrano para convertirla en una especie de, pues, digamos, de elemento que minaba la autoestima del personaje, que lo hacía, lo utiliza también como contrapunto para la historia de amor que cuenta en la obra de teatro, eh, y convirtiendo a Cyrano, pues, digamos que ese carácter irreverente del personaje, pues venía dado porque todo el mundo se reía de su nariz y él, pues, tenía que tener esa actitud belicosa, arrogante, para, digamos, darse a valer por encima de la imagen que generaba cuando llegaba a algún sitio y le veían pues una nariz tan grande. O sea, que hay diferencias. O sea, el Cyrano ficticio también es soldado, también es escritor, también es poeta, pero tenemos esa historia de amor con Roxanne, con su prima, de la que siempre ha estado enamorado, pero que ella nunca se ha fijado en él. Está pues ese otro personaje que es Christian, que es de quien se enamora Roxanne, pero Christian es muy guapo, pero es muy tonto, y entonces pues se genera ahí una fusión. Christian pone el físico y Cyrano pone las palabras para conquistar a Roxanne. Esa es la historia clásica, la que llega a nosotros, la que creó Edmond Rostand y que es con la que nos hemos quedado, de que ese es Cyrano de Bergerac, pero ese es el Cyrano de ficción. Y el Cyrano de ficción, y en la primera película, si nos centramos ya en el cine, Manu, la que estaba protagonizada por Gerard Depardieu, esa película creo recordar que era constantemente en verso, ¿puede ser? ¿O estoy confundido? Sí, bueno, no es la primera versión, hay una versión de 1950, Cierto. perdón, protagonizada por José Ferrer, es una versión hollywoodiense. De hecho, José Ferrer ganó el Oscar por su papel de Cyrano de Bergerac. Eh, pero es verdad que la versión de 1950 quedó eclipsada por la versión de 1990, que es la que comentas, protagonizada por Gerard Depardieu. Y efectivamente, la obra o sea, el Cyrano de Bergerac de 1990 es una película en verso, pero porque es una adaptación de la obra de teatro, y la obra de Ujú, claro, teatro era en verso. claro. Pero claro, con un nivel actoral, una puesta en escena tan extraordinaria vamos, que el verso en ningún momento supone un elemento artificioso, sino todo lo contrario. Los personajes están continuamente hablando en verso, pero la naturalidad de la película es magnífica. De hecho, El Cyrano de Bergerac de 1990, dirigido por Jean-Paul Rappeneau, está considerada como una de las grandes, una de las mejores películas del cine francés. Y la verdad que, como dices tú, gracias también a ese elenco de actores, ¿no? Y actrices que forman parte de la película, porque también aguantar una película en verso de manera continuada, sin descanso alguno, tiene que tener detrás un buen empaque, ¿no? Y ese empaque también venía por esos actores y actrices que daban todo lo posible y más para que la película fuera un éxito como fue en los 90. Claro, hombre, la película es Gerard Depardieu. Sin duda. Eso no se puede negar. O sea, Cyrano es un personaje con un carisma y una presencia sobrenatural, y Gerard Depardieu le aporta eso y más al personaje. Tenemos también a Anne Brochet, que es quien hace de Roxanne. Tenemos a Vincent Pérez, que es quien hace de Christian. Eh, Hay Jacques Weber, otro también extraordinario actor. Pero la película es Gerard Depardieu, porque sí, el que se come toda la historia. De hecho, bueno, aquellos momentos en los que Cyrano no está en escena, es donde quizá la película flojea más. Ujú. Eh, pues bueno, como decimos, Jean Rapano
cineasta pues de gran prestigio en Francia. El guión está, o sea, lo que es la obra de Edmond Rostand está adaptado por Rapaport y por Jean-Claude Carrière, que es pues, otro de los grandes guionistas de la historia del cine francés. Eh, y la película, una película que dura 2 horas 20, una película intensa, pero también donde se combina el humor con el amor, con la acción, la aventura. Hay elementos bélicos, eh, hay drama, o sea, es una película que lo condensa todo en esas 2 horas y 15 minutos y realmente es una de esas historias que realmente uno las ve y dice que esto era una historia para hacerla una película. La verdad es que tengo buen recuerdo de ella, cierto es que se me hizo un poco larga, ahora entiendo por qué, porque fueron 2 horas y 20, no me acordaba también de ese detalle, y hombre, también 2 horas y 20, como decía, en verso constantemente, tienes que tener un buen día también, ojo, que todo hay que decirlo, que si no estás acostumbrado también pesa un poco, Manu. Sí, pero bueno, estamos hablando, mira, estamos hablando de 1990 Mm. eh, y por aquella época eh, tenemos de Pilar Miró un poco posterior. El perro del hortelano es de 1996. Pero El perro del hortelano también fue una película que estuvo siguiendo la obra de teatro de Lope de Vega. Era Ujú. una película, es verdad que duraba 1 hora 50 minutos, no llegaba a las 2 horas, pero también era una película totalmente en verso y fue una película que funcionó muy bien en taquilla. Cyrano de Bergerac funcionó muy bien en taquilla y sigue siendo una película que gusta mucho al público y que tiene ya solo yo creo que solo el arranque, la escena en el teatro Ujú. en la que un noble ofende a Cyrano Sí. llamándolo narizón y él le devuelve el insulto multiplicado por 20, dándole mil y una maneras más originales que tenía para Mm. haberle insultado y en vez de haberse quedado en ese triste narizón. Yo creo que esa Mm. secuencia, además con un duelo a espada fantástico, eh, ya con eso la película nos engancha y nos lleva hasta el final. Sí, es verdad. Sí, sí. Ahora que lo dices, también tiene esos grandes momentos que son difíciles de olvidar. Manu, y hablado el primero, hablado el segundo, entonces sí, ahora hablamos del tercero, ¿no? El tercer Cyrano que llega, pero no tiene relación con los dos primeros, o por lo menos en ese aspecto físico cambia completamente. Sí, hombre, ha habido otros Ciranos. Pero hay más, Incluso pero ha yo he habido, perdido la cuenta ya. sí, sí, porque fíjate que, por ejemplo, antes de Cyrano de Bergerac, la versión de 1990, Mm. podemos rescatar, por ejemplo, una versión moderna de Cyrano de 1987, Roxanne, una película protagonizada por Steve Martin con Daryl Hannah, donde en este caso el Cyrano es el jefe de bomberos de un pequeño pueblo y de repente pues llega también un chico guapetón pero bastante tontaina Ujú. y Roxanne, que es la mujer de la que está prendada el protagonista, pues se siente atraída por el hombre atractivo y no por el hombre de la gran nariz. Claro. Eh, y también una comedia muy divertida, muy al estilo de Steve Martin y que es una adaptación contemporánea de la obra de Rostand pasada por el filtro del humor de Steve Martin. Y después se han hecho otras versiones también, pero como bien dices, la última versión eh, también acude a la obra de teatro de Edmond Rostand, pero hay un cambio significativo en nuestro Cyrano eh, porque este Cyrano está interpretado por Peter Dinklage, actor al que conocemos o digamos que es especialmente famoso por su trabajo en Juego de Tronos, eh, y que es un actor con enanismo, en este caso Ujú. bastante chato de nariz, todo hay que decirlo. En este caso el elemento digamos, el extraño de Cyrano no es que tenga la nariz grande, sino que es enano.
Claro. Y en este caso, pues bueno, se mantiene, o sea, la ambientación sigue siendo la misma en el siglo XVII. Cyrano sigue siendo un soldado. Tenemos a Roxanne, tenemos a Christian, tenemos ese trío también en el que Cyrano pues va a mediar con su poesía para que Christian pueda seducir a Roxanne. Todo eso está. En este caso, Roxanne está interpretada por Hayley Bennett y Christian por Calvin Harrison Jr. Eh, pero bueno, que en este caso no hay nariz, sino lo que hay es la estatura del personaje. Y otro elemento añadido es una película que está dirigida por Joe Wright, director de películas como Orgullo y Prejuicio o Ana Karenina. eh, y en este caso la película es un musical. Así Anda, no me que digas. hay verso, Mm. pero en este caso no es verso recitado, es verso cantado. ¿Y canta también el actor principal? Cantan, sí, sí. Digamos, un musical al uso, no es un Mm. musical tipo El fantasma de la ópera, donde en todo momento todo el diálogo es cantado, sino que aquí hay partes dialogadas y partes cantadas. Y los números musicales vienen acompañados también con coreografías de baile, etcétera. Y sí, todos los actores cantan. Eso sí que no me lo esperaba, ¿eh? No me esperaba yo que cantaran. La verdad me ha dejado un poco chafado el tema porque a mí me encanta este actor. La verdad que me encanta cómo actúa, pero no me cuadra verlo cantando, que seguramente lo hará de maravilla, si no, no se habría atrevido. Pero ya la historia ya para mí, me costaría un poco, ¿eh? Bueno, no hay que tener resistencia al musical. Ya, ya, no sé. Sabes que el terror no lo soporto y los musicales me cuestan. O sea que la verdad que vamos, los míos son todos problemas y peros, ¿eh? ¿Te das cuenta, Manu? De verdad, no hay manera. No hay manera. Pero ¿cómo ha sido acogida la llegada de este cambio? Centrémonos en esa parte también. De un actor, o en este caso de un protagonista, y de una historia que se había centrado siempre en la nariz y que ahora dejan de lado la nariz y se basan en el enanismo, y lo diré, en el enanismo del protagonista. Pues realmente no ha supuesto ninguna. Ujú. Yo creo que en este caso, porque, claro, Peter Dinklage es un actor que ya está más que asentado, es un actor que tiene una reputación, tiene una fama, es un actor que gusta al público y que tiene su legión de fans. eh, y donde yo creo que el público pues ha entendido que al final la nariz no tiene un valor por sí misma, sino que es una metáfora. Igual que en este caso la estatura de Cyrano también es una metáfora, es simplemente un elemento, digamos, una persona extraordinaria, pero que tiene un elemento que le supone una falla de autoestima y que le impide cumplir su sueño, que es declararse a la mujer que ama. Sí, al final es la historia en sí. Como dices, claro, no tiene nada que ver que sea nariz o sea altura, ¿no? Sino simplemente tiene detrás pues también esa historia de amor. Mm. Efectivamente, el Cyrano de Rostand, como el Cyrano de José Ferrer, como el Cyrano de Pardieu, como el Cyrano de Peter Dinklage, ese Cyrano es un ser extraordinario, es un ser, o sea, es un gran guerrero, es un gran poeta, es una persona extrovertida que se relaciona con todo el mundo, que cuando llega a un sitio llama la atención, se convierte en el centro de atención de allí a donde va. Es una persona que no tiene miedo, que se enfrenta a las cosas de cara. O sea, es un ser humano extraordinario, más allá de que es verdad que a lo mejor su temperamento se podría matizar, pero bueno, es un ser humano extraordinario, pero que al final es un ser humano trágico Ujú. porque hay un elemento que le impide ser feliz. Esa es la tragedia de Cyrano, que al final eh, la falta no es lo que digamos la gente se pueda ver en él y se ría de él,
es lo que él ve en sí mismo que no le da la seguridad para dar el paso que tenía que haber dado. Bueno, lo que está claro, Manu, es que al final la historia seguramente está teniendo éxito, seguramente una película que gusta, y como bien dices también por el actor que es el protagonista, pues tendrá mucho que ver. Yo no lo he escuchado nunca en versión original, la voz de Peter, pero se asemeja mucho al doblaje, Manu, porque también el doblaje es muy bueno, y lo recuerdo de Juego de Tronos, de esa presencia y de ese poder que tenía la voz de Peter Dinklage cuando, bueno, pues representaba, ¿no?, ese papel en Juego de Tronos, como decía. Y pues si te digo la verdad, yo como casi siempre lo he visto en versión original, no No recuerdo cuál sabes es su cuál es voz la voz que doblada. tiene. Muy bien. Pero ¿nunca has visto un capítulo de Juego de Tronos doblado? No, Vale, pues no, nada. yo los vi todos en versión original. Pues nada. Yo te digo que la voz es muy buena y tú me dices que también que por tu parte la voz es buena, ¿verdad? Sí, sí, Pues sí, ya no, está. no, sí, sí, tiene una voz con mucho carácter. Bueno, pues oye, pues ya me queda claro, aunque no coincidamos hoy en muchas cosas, por lo menos. Yo creo que a quien está escuchando el podcast le habrá quedado claro también de la importancia, ¿no?, de conocer esta historia bueno, y sobre todo también si está bien dirigida y bien protagonizada, que parece que es el caso. Sí, no, bueno, y eso, y yo creo que también importante, ¿no? Ver que el Cyrano que nosotros conocemos es un personaje de ficción, pero no olvidar que existió un Cyrano de verdad, que tiene muchos, algunos elementos, o sea, eh, algunas, algunos parecidos con el Mm. personaje de ficción, pero que después también, pues tuvo otras cosas que no estaban en la obra de Rostad. Manu, y en ese duelo, ¿cómo puede ser ese duelo? No sé si se asemeja también al duelo de Gerard Depardieu, ¿no?, a espada. Ese duelo ahora, con una diferencia de altura, también tiene que ser diferente, ¿no?, a lo que se vio en los 90. Claro, no, aquí desde luego la coreografía de batalla es distinta, sigue siendo un duelo a espada, pero digamos que toda la coreografía está en base a la altura de Peter Dinklage, de la movilidad o sea, Ujú. lo que le resta en altura, la coreografía se lo aporta en rapidez Claro. y en agilidad. Bueno, me ha picado la curiosidad, ¿eh? Te tengo que decir que me ha picado la curiosidad. Solo espero que no me lleve un chasco si es demasiado Frozen la canción, ¿no? Cuando digo musical, ojo, con el respeto a los musicales, que no quiero decir eso, pero es que hay veces que de repente Bueno, están hablando y te sueltan una canción cuando menos te lo esperas que te deja desubicado. a mí la verdad que Joe Wright es un director me gusta mucho, me parece que es un Ujú. muy buen director. Evidentemente, pues bueno, tiene, yo creo que sobre todo cuando se trata de películas de época, cuando mejor destaca. Yo creo que Orgullo y Prejuicio, Expiación y Ana Karenina son sus tres mejores trabajos. Pero bueno, por regla general no es un director que meta la pata. Aunque ahora sí es verdad que haciendo un poco memoria, en 2015 hizo Pan, que pinchó, y su anterior película fue La mujer en la ventana, que tampoco funcionó nada bien, pero bueno, en medio tiene El instante más oscuro, que es la película con la que Gary Oldman finalmente ganó el Oscar. Así Ujú. que bueno, Bueno, una cosa por la otra. sí, luces y sombras, ¿no? Como todo. No todo va a ser bueno porque si no, Sí, sí, no, vamos, no, pero sería muy no, difícil. quería decirte que es verdad que es un director que tiene una consistencia en su filmografía, pero es verdad que tanto La mujer en la ventana como Pan, pues Mm. son dos películas que le afean un poco la filmografía. Bueno. Pues Manu, como ha feado también hoy yo este podcast con mis comentarios de nada de terror, nada de musical, no es uno ni dos, sino tres, los iranos o más, y vamos, poco acertado, pero bueno, que no me genere un trauma, porque al final lo que hay que contar de este podcast es el amor al audio y a estas conversaciones, ¿no? No los errores ni los defectos que tenga.
Efectivamente. Tú también tienes nariz. Efectivamente, también lo he intentado traer por ahí, exacto. Bueno, Manu, pues como siempre, un placer escucharte, conocer más del mundo del cine y esas historias fantásticas que nos cuentas. Y seguro que la próxima será igual de interesante y bueno, vamos a ver qué se cuece y de qué podemos hablar. Estoy seguro de que será una maravilla. Manu, como siempre, gracias por este ratito y que tu podcast y Cyrano te acompañen. Bueno, pues larga nariz y próspero podcast. Gracias, Manu, cuídate, hasta luego. Hasta luego. Bueno, y me da en la nariz, y bromeo hasta con esto, que este podcast ha quedado muy bien. Aunque hayamos tenido alguna, digamos, opinión encontrada, Manu Díaz y yo, la verdad es que siempre es un placer poder hablar de cine con él y aprovecharnos de esos conocimientos que tiene, que son una barbaridad del mundo del cine. Porque imagínate, tirar de memoria de películas de los 50, de los 90, de actores, actrices, directores y de ese contenido no tiene que resultar nada sencillo, pero Manu lo tiene bien claro y por eso es un experto en este mundo. Espero que este podcast te haya gustado tanto como cualquier otro que hemos ido publicando o este más que otro, pero en definitiva que sigas sumando amigos también a este canal de World Media, que si te ha gustado se lo cuentes a otras personas también, para que esas personas también escuchen estos podcasts. No te quedes con algo tan valioso, es lo que suelo decir, que lo bueno hay que compartirlo y repartirlo. Espero que te encuentres cómodo en este podcast y que en el siguiente pues volvamos a encontrarnos aquí en World Media. worldmedia.es es la página web, World Media Spain en redes sociales. Yo soy José Luis Martín y como siempre te digo, que tu podcast te acompañe.